Saludos a todos los seguidores y seguidoras de Secretos de Cine. Estamos aquí para contaros nuestro primer día de festival, ¿no? Porque ayer os hicimos un vídeo que fue un poco una previa, contándoos un poco lo que se había celebrado ya, haciéndoos un resumen de todas las secciones del festival. Pues hoy ya os vamos a desgranar un poco las películas que hemos podido ver. Os vamos a hablar de películas que pudimos ver ayer. De la sección de homenaje a David Lynch vimos Corazón Salvaje, de la de Jim Hackman, The French Connection, y vamos a empezar con la película que acabamos de ver de la sección oficial, una película húngara que se titula Feteke Point, que bueno, en España se va a estrenar, o por lo menos el título que hay en español, cuando se estrene en cines y tal, y que es una traducción del título en inglés, que es Lección Aprendida, pero realmente, y viendo la película, el título, el significado literal del título es punto negro. Y a ver, punto negro, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué ese punto negro? Se va a ver a lo largo de la película, ¿no? Pero tiene que ver mucho porque es una película cuyo argumento sucede dentro de un colegio, pues con la típica marca que se le pone al alumno, pues que hace alguna trastada, hace algo mal y tal, pues además incluso que en este caso la película les obliga a los propios compañeros a ponérselo. Y nos ha parecido una película muy interesante, es una película húngara, como ya hemos comentado antes, y que sucede dentro de un colegio. Los personajes principales son un niño que acaba de llegar, además ha vivido en Alemania, llega con su madre y tal, y es el típico niño que llega de nuevas a un colegio, en mitad del curso además, que es peor todavía, ¿no? Y luego una profesora también que se acaba de incorporar al colegio. Además sucede que hay, o por lo menos sí que se ve de fondo, una situación como de escasez de profesores, de medios, de tal, que bueno, es algo que nos puede sonar, ¿no? Un poco también por aquí. Entonces, dentro de todo ese tema, lo que nos ha gustado realmente de la película es que se habla de temas universales, pero que se pueden ir a lo local y luego podemos irnos otra vez a lo universal. Que bueno, el tema universal del que hablamos o del que puede hablar la película es del diferente, ¿no? El tener unas normas escritas, cerradas, que son las que suceden en ese colegio, por ejemplo, y la gente que es diferente o que se sale un poco de ahí y que no le dejan ser diferente. Y le pasa tanto al alumno como a la profesora. Y además está muy bien contado porque, bueno, realmente es de manera metafórica, a través de un poema de un autor húngaro, que ahora no nos acordamos de cómo se llamaba, porque realmente no es alguien tampoco excesivamente conocido, pero al leer y al escuchar ese poema sí que vemos ahí la metáfora de todo lo que quiere contar la película, ¿no? Y la película metafóricamente nos habla de la Hungría de hoy, de la Hungría de Víctor Orbán y de lo que está pasando allí. Por decirlo de alguna manera, el colegio es eso, es la metáfora del país, y tanto los profesores que están allí, los alumnos que están allí, los padres de la asociación de padres, estamos viendo que hay como unas normas escritas, algo rígido, a lo que se tiene que adaptar todo el mundo, y el que no se adaptan lo dejan fuera y lo aíslan y le hacen luz de gas, o sea, lo duro que es, ¿no? Recibir esa luz de gas y que te hagan el vacío. Pues ese es el tema universal, pero claro, nos vamos a lo local de Hungría, pero luego nos vamos otra vez a lo universal, porque si eso se lo aplicas a la Hungría de hoy, se lo puedes aplicar, yo qué sé, a lo que está empezando a pasar en Estados Unidos o en tantos y tantos países. Entonces, al final es un tema local, pero que es muy universal, y realmente la película es interesantísima. A ver, pegas, sí, alguna pega le tenemos que poner, ¿no? Alguna tacha, pues a ver, es una película que dura 2 horas, que probablemente si la hubiesen dejado en 1 hora y media, si no hubiese querido abarcar igual tantos temas y se hubiese centrado en unos temas concretos, precisamente
estos que explican muy bien la teoría que quiere contar la película, hubiese sido una película redonda, estupenda, pero aún así es una película muy, muy interesante y la verdad que está muy bien y juega mucho con eso, con las metáforas visuales y, por ejemplo, pues yo que sé, ese plano que ilustra los créditos finales, ¿no? Que vemos ahí como un árbol destrozado, ¿no? El tronco destrozado y tal, que ahora no os vamos a contar para no desvelar si veis la película, ¿no? Pero que cuando veáis la película vais a saber el significado, ¿no? De ese plano. Y luego, bueno, que tiene hallazgos visuales también. Juega con un recurso muy curioso que son los planos generales para contar una secuencia entera en un plano general fijo, donde hay muchos personajes y probablemente el personaje que habla o el que puede ser el centro de la acción en ese momento no lo vemos, o lo vemos de espaldas, o no le vemos la cara porque está hablando, y vemos las caras de los demás. Y precisamente juega a eso, ¿no? A las reacciones del resto, a recoger en esos planos no lo que se dice ni lo que le pasa a alguien, sino las reacciones del resto. Porque la película juega también a eso, juega a que el espectador vea cómo se siente esa persona, pero sobre todo cómo reaccionan los demás y cómo pues probablemente le ignoran o yo qué sé, o sea, peor todavía, o desprecian ese momento malo, ¿no? Por el que está pasando el personaje. Entonces, bueno, ya os decimos, nos ha parecido una película muy, muy interesante y sobre todo las interpretaciones del niño protagonista y de la actriz protagonista que interpreta a la profesora realmente son estupendas. Así que, la verdad, una película muy interesante y muy recomendable de la sección oficial y que, bueno, acaba de empezar hoy la sección oficial, pero ya podríamos ver una película premiable. Ya veremos las demás cómo están. Bueno, y ahora pasamos a contaros el resto de películas que vimos ayer. Bueno, y seguimos con nuestra crónica del día. Aquí, bueno, ya veis que estamos en el Auditorio Alfredo Kraus, sede del festival, con esas banderitas, ¿no? Pues os vamos a contar que ayer tuvimos la ocasión de ver, a ver, igual es como contar un pecado mortal. No habíamos visto todavía, yo por lo menos no había visto nunca, The French Connection, una película de William Friedkin de 1971. Pero a ver, no hay nada comparable a poder ver un peliculón por primera vez en pantalla grande. Es que no lo hubiese podido, claro, yo con la edad que tenemos, pues solo hubiésemos podido ver esta película en televisión, verla en pantalla grande. No sé, una maravilla. Pero ¿cómo describirla? A ver, son películas que igual no gustan a todo el mundo, pero es curioso, o sea, es curioso porque es una película que en su día ganó, es que ahora no estoy seguro, pero creo que ganó el Oscar a la mejor película. Lo que estoy seguro es que ganó el Oscar al mejor actor Jim Hackman. Pero vamos a ver, es una película vibrante por cómo está rodada, es de William Friedkin, el director del Exorcista, y vamos a ver, es una película de persecuciones. Bueno, y aparte de todas estas historias que hay en torno a la película, porque Jim Hackman hace poco cuando falleció, pues se conoció que tampoco había artículos sobre él y tal, y que él luchó muchísimo por el papel y que no era ni mucho menos, era un actor no muy conocido y los productores no le querían y el tío luchó por conseguir el papel, hizo la película y está fantástico. Además es un personaje, bueno, ya sabéis, un personaje que es el protagonista, pero no es el bueno ni mucho menos. O sea, hay que coger a ese personaje y, ostras, tiene tela. Pero es que además pasa también otra cosa curiosa, ¿no? Fernando Rey. Fernando Rey ha hecho historia, hizo historia en Estados Unidos, es un actor o fue un actor muy querido desde entonces y muy recordado, y en la historia de los Oscars siempre se le recuerda con un plano de esta película que ahora os vamos a contar. Y la historia curiosa de todo esto es que William Friedkin pues debió pedir dice, sí, el actor este que sale en las películas de Luis Buñuel. Claro, él se refería estaría pensando probablemente en Viridiana y quería a Paco Rabanne, ¿no? Porque el personaje era un capo de la droga francés y tal, y él lo vería un poco pues un actor físico más así como era Paco Rabanne, ¿no? Más racial, más
y como os decimos, más, no sé, como más físico, más de esa manera. Y de repente le mandan ahí al actor de las películas de Luis Buñuel. Claro, otro actor que ha salido mucho en las películas de Luis Buñuel era Fernando Rey. Y claro, William Friedkin dijo, pero quién es usted? Digo, pues yo, tal. Y entonces, bueno, venga, vamos a hacerle una prueba. Además, no sabía inglés y tal, pero bueno. Pues le hizo la prueba y resulta que gracias a esto transformó el personaje y en lugar de ese toque racial y físico que decíamos, pues resulta que tiene el toque aristocrático, elegante, sibilino de Fernando Rey y cómo crece ese personaje. En lugar de ser un arquetipo, se convierte en uno de los mejores villanos de la historia del cine. Y claro, lo que os decimos, una película de persecuciones, o sea, cómo está rodada. Hay múltiples persecuciones de distinto tipo, con un coche y el metro, con coches, andando. Pero claro, sobre todo, o sea, hay una persecución que es lo más conocido de la película, andando por la calle, del personaje de Jim Hackman, que es un policía pues con muy malos modos, al personaje de Fernando Rey, que además, o sea, no sabes, pero te lo hueles, ¿no? Que parece que no se está enterando, pero sí se entera de que le están persiguiendo. Y es una persecución como muy sutil y muy civilina y van andando por la calle y se meten en el metro y hay un juego del gato y el ratón, de esto de me meto en el vagón, salgo del vagón, tal, jugando el despiste. Y Fernando Rey con ese toque aristocrático y con su paraguas convertido en bastón, genial, genial porque además, a ver, no sé, igual estamos contando demasiado como hacer un spoiler, pero es que es conocidísimo. El plano más conocido de la película precisamente ocurre después de esa persecución, que eso sí no os vamos a decir de la manera genial en la que está rodada y cómo termina, pero sí que es muy famoso ese plano de Fernando Rey en el vagón de metro saludando y al personaje de Jim Hammond cuando no ha podido atraparlo y con esa sonrisa socarrona y elegante. O sea, es que es genial. Y la verdad es que siempre que se han hecho vídeos en los Oscars, ¿no? Homenajeando a películas que han ganado el Oscar o actores y tal, aparece ese plano de Fernando Rey. O sea, así de importante fue Fernando Rey y fue The French Connection en la historia de los Oscars y de Estados Unidos. Así que bueno, nosotros salimos, la verdad, entusiasmados por una película que está rodada al estilo de las de los años 70, pero que es muy, muy, muy vibrante y la verdad nos pareció estupenda. Y bueno, vamos a terminar nada más y nada menos que con una palma de oro del Festival de Cannes. Corazón salvaje, de David Lynch. ¿Qué decir de Corazón salvaje? Bueno, ya os comentamos ayer que uno de los invitados del festival es el director de fotografía, o uno de los que ha tenido David Lynch, pero bueno, probablemente su mano derecha en sus películas más importantes, como fueron Cabeza borradora, Terciopelo azul, que yo creo que ayer nos confundimos y dijimos que había presentado Corazón salvaje, no, presentó Terciopelo azul y ayer presentó Corazón salvaje, ¿no? Y lo importante que es la fotografía en las películas de David Lynch y sobre todo en estas tres, pero en Corazón salvaje. Y la fotografía además como color, como luz y como encuadres y movimientos de cámara, porque la fotografía es todo eso. Esta película está llena de planos míticos que han quedado en la historia del cine. No sé, es que yo no la había visto nunca en pantalla grande, sí la pude ver, y la pena es verla en una televisión, porque esto lo ves en pantalla grande. Y bueno, el plano, o sea, tiene planos estupendos, pero este en el que sale, o sea, Nicolas Cage, que se pone a hacer así con el brazo, y detrás de él aparece en la cama Laura Dern pataleando, y que la cámara se va hacia los pies de ella y pasamos a una pista de baile donde están bailando. O sea, ese movimiento de cámara, ¿no? Ese acercarse la cámara, esa composición de plano, ese cambio de plano, la música que suena además así como estridente y guitarrera, que son música, además son músicas, es una banda sonora que es que la tenemos constantemente aquí, porque esta película rompió moldes y luego se ha utilizado, o sea, esa música se utilizó en publicidad.
Y ¿qué os podemos contar? Curiosamente, yo creía que sí que salía la canción entera, no esa, sino la de Chris Isaac, Wicked Game. Y simplemente aparece una versión instrumental adaptada a la película. Pero es que funciona además, o sea, son tantas cosas. Esa secuencia, por ejemplo, es un coche, que además se trata de una road movie, ¿no? Pero un coche por la noche, con esa tranquilidad que da la noche, ¿no? Y sonando la guitarra de Wicked Game. Eh, es un espectáculo impresionante por la tranquilidad que transmite, siendo una película salvaje, porque es una película salvaje y una película de David Lynch. Pero, o sea, ¿cómo subraya ese momento? Además, es una película que se escribió para una canción que se escribió para esta película. Además, lo de Wicked Game, claro, es que yo, hasta no verla ahora, es que la película está constantemente, o sea, nos está contando un caminar, un seguir el camino de baldosas amarillas, pero de estos dos personajes, de Sailor y Lula, que es un mago de Oz, pero en plan salvaje. Entonces, claro, y se habla siempre la malvada bruja del este, ¿no? La mala y tal, que es la madre, esa Diane Ladd, increíble, que además es madre de Laura Dern en la vida real y está estupenda en la película como malvada. Y es de Wicked Witch of the East. Entonces, Wicked Game, yo creo que también el título de la canción juega también a ese juego de la película de meter aquí el mago de Oz y bueno, y luego referencias como Elvis y estas cosas, ¿no? Pero es que es una película llena bueno, el reparto. O sea, estamos viendo Harry Dean Stanton, lo que hace Harry Dean Stanton, su personaje, que es un pobre hombre, un detective enamorado de este personaje, el de Diane Ladd, eh, la ternura que nos inspira o sea, está excelente, es un pedazo de actor, ya lo sabemos, es un habitual de los de David Lynch, pero es que hasta se nos cae la lágrima, ¿no? Viendo un poco las vicisitudes de su personaje. Aparece por ahí William Dafoe en un personaje de estos muy de David Lynch, que es que, claro, a ver, las películas de Lynch siempre son una rayadura total, sobre todo si las escribe él, a veces no tienen ni pies ni cabeza y simplemente son películas de sensaciones, ¿no? Que nos transmiten sensaciones. Y en este caso, al ser una adaptación de una novela de Barry Gifford, eh, lo bueno que tiene es que una novela siempre tiene por decirlo, un argumento, un ir a algún sitio, con lo cual David Lynch no puede hacer de las suyas y volvernos locos. Nos está contando algo inteligible dentro de lo que cabe, conociendo a David Lynch, que muchas veces sus películas son un misterio porque no sabemos a dónde van. Pero claro, está su sello y está su visión perturbadora de esta historia y cómo va introduciendo por ahí elementos de esos que nos turban, ¿no? Esos señores mayores, ¿no? Que llevan el hotel aquel allí en Nueva Orleans, que son todo como abueletes, pero que inspiran también muy mal rollo. O yo qué sé, en el motel este donde están después personajes, ¿no? Como esta especie de actrices porno que están rodando una película porno supuestamente, pero que son pues señoras rollizas de este tipo, las tres gracias de Rubens, pero en versión ahí, no sé, ¿no? Que van un poco como con el personaje de William Dafoe, que es un tío desquiciado completamente. Y luego hacer las cosas, o sea, cómo transforma a Isabella Rossellini de terciopelo azul, que es la belleza personificada, y aquí, sin embargo, pues ese personaje, ¿no? Con el pelo teñido de rubio, cejijunta, igual con ese que puede ser un guiño a Frida Kahlo, por ejemplo, y porque ella es como medio mexicana, hay muchos personajes, ¿no? Que están ahí en la frontera. Entonces, la verdad es que, o sea, está llena de estímulos, tanto en la fotografía, bueno, y hablando de la fotografía, esos planos de detalle del fuego, que es muy importante en la película, y cada vez que encienden un cigarro, ese primer plano, o sea, el plano detalle del cigarro quemándose y consumiéndose. O sea,
es una película llena de estímulos y que podría ser perfecta, perfecta, perfecta. Se nos cae un poquitín ahí, que baja un poco el nivel hacia el final de la película, pero es que es semejante cúmulo de sensaciones que a nosotros, vale, no es una película que recomendemos porque David Lynch ya sabemos que no es para todo el mundo, pero a nosotros nos parece algo espectacular. Probablemente pues es de las que más ha marcado un poco la carrera de David Lynch y el punto más alto en cuanto a premios, con esa Palma de Oro de Cannes. Pero bueno, su filmografía es muy amplia y esperamos ver alguna otra película suya aquí que ya comentaremos. Pero bueno, Corazón Salvaje para nosotros una película mítica llena de imágenes míticas y con un Nicolas Cage y una Laura Dern inconmensurables. Bueno, aquí os dejamos nuestra crónica del Festival Internacional de las Palmas de Gran Canaria. Ya sabéis, si os ha gustado, dadle a like y suscribíos al canal. Y bueno, por aquí os dejará mi compañero Álvaro más cositas. Y ya sabéis, el cine siempre en pantalla grande, como estas grandísimas películas, que es una gozada ver en cine. Nos vemos en las salas.